¿Qué se inicia? O la inicio yo, hijo. No sé. ¿Qué se te Ya, hace ya la más? inicié. Ah, Nomás le perfecto. estaba preguntando que si podía. No, no, no hay cuidado. No, claro que sí. Nomás que a mí Gracias. se me olvida. A mí se me olvida. ¿Verdad? Porque me meto en lo que estamos haciendo y se me pasa. Muy bien, entonces, bueno, habíamos dicho que la física era una ciencia encargada del estudio de los fenómenos naturales, pero donde no hay un cambio en la composición de la materia. Generalmente es la ciencia que se encarga de la medición y que se clasificaba en la física clásica y en la física moderna. Y nosotros en la física clásica estamos viendo mecánica. De hecho, ahorita lo que estamos, nosotros vamos a entrar a la estática y la estática pertenece a la mecánica. Bueno, ¿y qué más vimos por ahí? Perdón, vimos por acá, creo que nos pasamos de este lado. Ah, vimos cómo se iba a calificar y quedamos que la magnitud es todo aquello que se puede medir y medir es comparar una magnitud con otra y las unidades de medida, nos quedamos aquí, las más importantes son el sistema internacional, el sistema centímetro gramos de segundo y el sistema inglés, ¿sí? Y habíamos puesto todo esto. Bueno, ahora sí. Entonces, el día de hoy ya vamos a hablar de lo que es la estática, ¿sí? La estática, muchachos, es la parte de la mecánica que va a estudiar los cuerpos o va a estudiar las leyes del equilibrio, el equilibrio de los cuerpos. Aquí deja ponerlo aquí. Estática, estática. Mi acento en la A, estática. Bueno, la palabra estática es de estático inmóvil. Bueno, entonces parte de la mecánica. Recuerda que mecánica es movimiento, que estudia las leyes del equilibrio. Del equilibrio en los cuerpos. Entonces, eso es la estática. ¿Sí? Bueno, y la estática usa vectores. Bueno, existen dos tipos de magnitudes. Están las magnitudes escalares y están las magnitudes vectoriales. Las escalares solo tienen una magnitud. Por ejemplo, la temperatura. La temperatura es una magnitud escalar. ¿Por qué? Porque la temperatura, simplemente sabemos cuánto mide la temperatura, 10 grados centígrados, 20 grados centígrados, 24 grados centígrados, pero nada más tiene pura magnitud. Igual el tiempo, ¿sí? Son escalares. El tiempo, acuérdate que el tiempo viene siendo el intervalo entre sucesiones y se mide en segundos, en minutos, pero no sabemos hacia dónde va el tiempo. Simplemente sabemos qué pasa. Entonces, pero en cambio los vectores tienen magnitud, tienen dirección. La magnitud puede ser en metros, puede ser en kilogramos, puede ser en newton, ¿sí? Y la dirección es en grados, es decir, 20 grados, 40 grados, 15 grados, y tienen sentido, ¿sí? Y generalmente, chicos, los que tienen magnitud, dirección y sentido es la fuerza. La fuerza tiene una dirección, la fuerza tiene un sentido, hacia arriba, hacia abajo, al este, al oeste, norte, sur, noroeste, ¿sí?
y tiene dirección, ¿sí? 20 grados, 50 grados, 45 grados. Y los vectores se representan con unas flechas o arcos, que se le llaman así. Y con los vectores nos ayuda mucho para lo que es la estática, más que las cantidades escalares que nomás tienen una sola medición. Muy bien, entonces los vectores, muchachos, pueden estar representados por líneas o arcos, que esta línea o arco, o esa flecha, puede marcar una magnitud. En este caso, generalmente siempre los vectores los ponemos en un marco de referencia. ¿Qué marco de referencia usamos generalmente? Déjenme poner por aquí algo. Usamos el marco de referencia XY. Ya sabemos que la X es la horizontal y la Y viene siendo la vertical. Entonces voy a poner un vector que sale del origen y va hacia el noreste. Bueno, la magnitud o la normal de un vector viene siendo la fuerza o la magnitud que está representando. La dirección viene siendo un ángulo que se mide con respecto al eje X. Y el sentido, pues sabemos que vamos hacia el noroeste. Entonces, los vectores, bueno, realmente esta es la magnitud, sentido, dirección. Muchas veces ni se marca el sentido porque no, el sentido nomás nos dice si es hacia arriba, hacia abajo, derecha o izquierda. Bueno, la estática utiliza muchos vectores para representar fuerzas, magnitudes, principalmente fuerzas que están en equilibrio, que es decir, que no se mueven. Si se empiezan a mover, entonces ya salimos de la estática y vamos entrando a la dinámica, principalmente a la cinemática. Pero bueno, ahorita con esto de la estática, vamos a usar vectores que tienen magnitud, dirección y sentido y que nos representan fuerzas. Y vamos a empezar con lo que se conocen los vectores coplanares. La palabra coplanares es que están en un mismo plano o en una misma referencia. Entonces voy a poner los vectores coplanares, ¿sí? Y los voy a definir como son aquellos que se encuentran, en el mismo plano. Se encuentran en el mismo plano o en dos ejes. En dos ejes. Generalmente, X y Y, como aquí lo marcamos. Entonces quiere decir que este vector es un vector coplanar porque está en el mismo plano. Por ejemplo, vamos a dibujar una caja. Vamos a dibujar una caja. Una caja que viene siendo, bueno, este es uno de sus lados. Y este lado representa un plano. Y aquí voy a poner otro plano. ¿Sí? Y acá es otro plano. ¿Sí? Aquí están. Entonces, esta caja
Acá tiene tres planos, por decirlo así. Bueno, aquí voy a dibujar esos vectores que estoy dibujando en este plano son coplanares. Y ese vector que estoy poniendo en este plano y otro que está en otro plano, están de diferente plano. Estos no son coplanares. Los coplanares son aquellos que están en un mismo plano. Por eso se llama coplanar. ¿Sí? Ok. Estos vectores coplanares los representamos en el eje X y Y en un solo plano. De aquí surge de los coplanares el sistema de vectores colineales. Los vectores colineales son los que tienen la misma dirección. Ejemplo, por ejemplo, si pongo un ejemplo sería si pongo aquí una caja y marco aquí un vector que lo está empujando, mira, un vector que representa una fuerza. Y acá otro vector que representa una fuerza. Le voy a poner esa fuerza 1. Y acá otro vector, que es la fuerza 2. Y acá le voy a poner fuerza 3. Y acá otro vector, que viene siendo la fuerza 4. Estos cuatro vectores que representan fuerzas son colineales, tienen la misma dirección. Tú me dirás, profesor, no tienen la misma dirección. Este va hacia la derecha y este va hacia la izquierda. Pero lo que me estás diciendo, que si van a la derecha o a la izquierda, me estás diciendo el sentido. La dirección viene siendo el ángulo. Los cuatro tienen el mismo ángulo. Tú dirás, profesor, pues no tienen ángulo. No, porque están en el eje X, sobre el mismo eje X. Pero por tener ángulo cero, tienen la misma dirección. Y se llaman colineales, porque tienen la misma dirección. Sistemas colineales. Y bueno, y cuando se unen en un punto, se llaman concurrentes. Si los vectores se unen en un punto, chicos, son concurrentes. Es decir, si aquí está un punto, podemos dibujarlo, por ejemplo, un vector aquí, otro vector acá y otro vector acá. Son vectores concurrentes porque concurren en un punto, para que podamos definir los diferentes conceptos. ¿Sí, muchachos? Entonces, hablando de cuerpos rígidos, es una combinación de partículas y una partícula puede ser algo muy grande o puede ser una partícula de polvo. Nosotros vamos a manejar partículas y van a estar en equilibrio. Muchachos, los vectores se pueden sumar, se pueden restar, se pueden multiplicar. Muchachos, los vectores. Por ejemplo, voy a poner acá, no sé si pueda subir esto. Por ejemplo, tengo un vector que le voy a poner que mide A. Si quiero representar 2A, esto quiere decir que este mismo vector se está duplicando dos veces. Si aquí es un vector, este sería para mí 2A, el doble que este. Si me dicen
menos A, el signo menos me habla de sentido, es decir, va en sentido contrario, con la misma dimensión. Y si me dicen punto 5 de A, ya sé que esto representa la mitad de A, ¿sí? Los vectores se pueden sumar. Por ejemplo, si yo tengo un vector A y tengo un vector B, si yo quiero sumarlos, A más B, lo que yo hago es pongo un punto donde vayan a concurrir, ¿sí? Y pongo el vector A. Imagínate que me lo traigo para acá, vector A. Y aquí en este mismo punto pongo el vector B, con las mismas dimensiones. Bueno, después lo que yo hago es, este mismo vector lo traslado acá, o lo duplico, con la misma dimensión, con el mismo sentido, con el mismo magnitud. Y este vector de este lado. De este punto a donde se cruzan los dos vectores que proyecté, este viene siendo la resultante y esto representa la suma de los vectores, esta línea. Claro, ese es el método del paralelogramo. Está otro método, la resultante siempre es la suma de los dos vectores. Los vectores se pueden representar con letras mayúsculas o algunos les ponen hasta flechitas arriba a las letras y eso indica vectores, chicos. Sí, la suma de los vectores. Muy bien, tenemos otro método. Por ejemplo, en vez de trazar un paralelogramo y proyectar las dos flechas, es, por ejemplo, agarrar el vector A, mira, agarrar el vector A y donde termina es como si fuera el inicio y proyectamos el vector B con la misma dimensión hasta ahí. Donde termina A, inicia B. Y desde donde empezó A y donde finalizó B, este sería R. Y R representa la suma de los dos vectores. Ese es el método del triángulo. Triángulo. Sí, chicos, vamos bien. Los vectores se pueden inclusive hasta restar también. Por ejemplo, bueno, aquí vemos una suma. Eso fue una suma. Bien, dejen poner una resta. Resta de vectores. Cualquier duda que tengas, coméntame. Sí. Por ejemplo, tengo el vector A, ¿verdad? Que ya lo conocemos. Que más o menos tiene esta magnitud, tiene esta dirección, tiene este sentido. Y voy a poner el menos, el vector negativo A, que viene siendo este, menos A. Y voy a poner el vector B. Aquí lo voy a poner. Le voy a poner aquí vector B. Y voy a poner el vector B negativo.
Viene siendo más o menos, quiero poner dos vectores semejantes, ¿no? Menos b. Bueno, realmente la suma de vectores viene siendo sumar dos vectores con diferente sentido. Esa es la suma, esa es la resta de vectores. Sumar dos vectores con diferente sentido. Entonces, si me piden, por ejemplo, Profe, sí, dime, sí, te escucho. si B va hacia abajo, no, en inverso no iría hacia arriba. No, sí, cierto, perdón. Tengo que ponerlo al revés. Tienes razón. Ahí está. Ajá. O puedo ponerlo al revés, mira, para que se vea, se entienda mejor, mira, este con más. O se puede quedar, bueno, a lo mejor lo dejamos así, para no alterar el concepto. Ok, muy bien, qué bueno que te diste cuenta. Oye, mira, ahora lo que queremos hacer o que quiero representar es A menos B. Es decir, este vector y este vector. A menos B. O si los dejo así. Oye, pero fíjate que tengo aquí un problema. Está mal esto. Fíjate, me estoy dando cuenta. Porque tienen que tener la misma dirección. Tienes toda razón. Mira, aquí marcaría esto así, mira. ¿Sí? Debe tener la misma dirección. Como estos deben tener la misma dirección. El sentido es el que debe de cambiar. Nada más. La dirección es el ángulo, deben tener el mismo ángulo. Ok, entonces, si yo quiero esto, la resta es agarrar A, pongo el punto donde van a concurrir, pongo A con la misma dimensión y la misma dirección, ¿sí? Y luego pongo B. Tú dirás, aquí inicia B, ¿no? Mira, menos B. Aquí inicia. Entonces yo lo pongo acá. Este es A y este es menos, menos B, ¿sí? Ahora bien, la resultante, si yo uso el método del paralelogramo, si uso el método del paralelogramo, esto lo tengo que proyectar aquí. Entonces yo marco una línea paralela y acá la línea. Entonces, ahí, quiero hacerlo derechito. Y acá, y donde se unieron, donde concurren hasta donde terminan los dos vectores, ahí sería R, la resta, ¿sí? Y ese es usar el método del paralelogramo, porque se forma un paralelogramo. Ahora bien, si uso el método del trapecio, más consiste en marco otra vez el punto, marco el punto A, el vector A, perdón, y donde termina el vector A, ahí inicia B. Y B, sabemos que B tiene este sentido. Y ya nomás desde donde empezó A, se junta con B, y ese sería R. Y me da lo mismo. Nada más que este forma un triángulo, por eso se llama método del triángulo. Para la resta de vectores, suma y resta de vectores. Vamos bien, chicos.
Bueno, creo que esto ya lo habías visto, ¿no? A veces se ponen ya dimensiones, se ponen eh, para poderlo hacer. Bueno, estoy explicando la suma de vectores. Ahora vamos a representarlos con fuerzas. Fuerzas de vectores. No sé si ya lo puedo cambiar un poquito esto. No sé si ya lo tengas. ¿Sí me estás comprendiendo? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Muy bien. Bueno, mira, vamos con la suma de varias fuerzas. Suma de varias fuerzas. Mira, vamos aquí. No sé si no me pueda mover. Por aquí. Aquí abajito. Suma de varias fuerzas. Mira. Por ejemplo, yo tengo vectores, por ejemplo, dos vectores. Es que quiero, por ejemplo, un vector que está en horizontal y otro vector que está en vertical. Y entre ambos vectores está un ángulo de 90 grados, chicos. ¿Sí? Por decirlo así. Y entre estos dos vectores, su resultante. Su resultante sería la hipotenusa. Y estos serían los catetos. Y se describía un triángulo rectángulo. Ok. El que está en la horizontal se llama componente X. Y el que está en la vertical, componente Y. ¿Sí? Y esta resultante sería su hipotenusa. Ok. Pero también otra cosa más. Por ejemplo, si tengo otra fuerza, ¿sí? Que voy a llamarle fuerza, F. Esta fuerza, si proyecto una especie de sombra a la horizontal, esta sombra representa una flecha o un vector que también es del componente X. Y si yo proyecto una sombra hacia la vertical, este sería la fuerza Y. Y esto sería la resultante, la fuerza resultante, componente X y componente Y. Sería muy semejante a esto. Claro que el ángulo de 90 grados quedaría aquí, mira, aquí y aquí. Y esta proyección que está aquí y esta proyección que está aquí es la misma que está aquí. Y esta proyección que está aquí es la misma que está aquí. Claro que aquí ya se vería una gráfica, un ángulo, perdón, que habría que conocer o que muchas veces no lo dan. Las componentes de las fuerzas en X siempre va a ser igual a la fuerza por el coseno del ángulo. Y las que están en Y, que eso de seguro también ya lo conoces, es igual a la fuerza por el seno del ángulo. Y las resultantes de la fuerza, voy a poner fuerza Profe, resultante. Sí, dime. ¿puede volver a explicarlo? Sí, claro que sí. ¿Desde acá o desde aquí? Desde F. Desde aquí. Ok, mira. Aquí estaba representando yo un vector fuerza, una fuerza resultante.
esta fuerza, si yo proyecto hacia la horizontal, ¿sí? Se describe un vector. Este vector es el componente X de esta misma fuerza. Si yo proyecto hacia la izquierda, entonces tengo una proyección de otro vector que es la componente Y. Ambos son componentes de esta fuerza. Todas las fuerzas que tengan dirección tienen componentes en X y en Y. Y si observas bien, esta longitud es igual que esta igual que esta. Y si observas, se viene viendo como esto. Claro que el ángulo de 90 grados está aquí y está aquí. Se forman dos triángulos rectángulos. Por trigonometría, las componentes de la fuerza X siempre va a ser la fuerza por el coseno del ángulo, que está aquí. Y las Y, fuerza por el seno del ángulo. ¿Sí se está entendiendo? ¿Sí? Profe, Sí, dime. sí le estaba entendiendo, pero como que nos está señalando y pues su mouse no se mira, nada más cuando lo dibuja. Ah, mi mouse, es que no, es que mi mouse se desaparece. Sí, Ujú. Me estoy refiriendo a esto. sí, o sea, sí, sí lo entendí. ¿Sí lo Gracias. entendiste? Ah, Sí, ¿los demás sí lo entendieron? ¿Los Sí, demás sí sí se lo entendió. sí se Hasta el momento entendieron? sí. Ok, perfecto. Bueno, ahora bien, si yo quiero calcular la fuerza resultante, de hecho, aquí sería fuerza resultante, mira, esta. Si yo quiero calcular la fuerza resultante, yo lo saco con, con Pitágoras. Las fuerzas en X al cuadrado más las fuerzas en Y al cuadrado. Si fueran varias fuerzas, aquí pondría la sumatoria de las fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y. Si no fuera una sola, si fueran 2, 3 o 4 vectores, cada vector tendría sus componentes X y Y. Entonces, por lo tanto, tendría que sacar sumatorias de los componentes en X y sumatorias de fuerzas en Y. Esto en Pitágoras. Sí, 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 vamos bien. También usamos nosotros la ley de cosenos y la ley de senos. Cuando tenemos un sistema de fuerzas y no se describen triángulos rectángulos, sino otro tipo podemos decir, de triángulo, por decirnos un isósceles, o por decirlo así, un escaleno, ¿verdad? Donde no hay ángulos de 90 grados, ¿ok? Entonces podemos usar la ley de senos y cosenos. Ley de cosenos. La ley de cosenos me dice que una resultante, que le voy a poner C, que así se lo simbolizan, es igual a uno de los lados del triángulo al cuadrado más la suma del otro lado del triángulo al cuadrado menos 2 veces la multiplicación de el lado A, el lado B, por el coseno del ángulo que se queda opuesto a la resultante C. Y generalmente aquí voy a dibujar un triángulo que no es rectángulo, es decir, que no tiene un ángulo recto. Voy a dibujar aquí y le voy a poner letras, por ejemplo. Le voy a poner que este es el lado A, que puede medir centímetros, pulgadas,
o pueden medir Newton, fuerzas. Aquí es el lado B y aquí es el lado C. Entonces, este ángulo que está opuesto a C, que es la resultante, es C minúscula. Con minúscula identificamos los ángulos. Y este sería el ángulo B y este sería el ángulo A. ¿Sí? Y la ley de senos también se puede utilizar. La ley de senos también se aplica en los ángulos, donde me dicen que si yo divido la longitud del lado A entre el seno del ángulo opuesto, que es A, mira, es igual al lado B entre el seno de B. Y que esto es igual, a C, que es la resultante, entre el seno del ángulo C. Estas son las dos leyes de senos y de cosenos. Y llegué a querer ahora aplicar todo esto en un ejercicio. Pero ya me estoy dando cuenta que ya son las 1:46 y me tengo que retirar porque me piden documentos en la escuela. Quería llegar al problema, pero no. Pero espero que sí se haya entendido. Te pido que lo analices, que veas todo esto y si tienes dudas me comentes mañana. Ok, Ok, profe. profe. Sí, sí, ¿Quedó ¿seguro? entendido? Entendido. Perfecto. Repásalo, por favor, y mañana me dices si hay alguna duda. Como que ya voy a tener grabado todo esto aquí en esta pizarra. Y ya pasamos a unos problemas donde vamos a aplicar todas estas fórmulas con vectores. ¿Sí? Y las fórmulas vamos a profe. aplicarlo. Y luego acuérdate, si hay dudas, nos regresamos. ¿Sí? Pero está muy bien. Entonces te dejo porque voy a ir a cumplir el compromiso que me acaban de dar. Bueno, dejamos de grabar por aquí, me despido y te veo el día de mañana, ¿sí? Con mucha confianza.